Constitucionalmente hablando, el videopodcast del Centro de Estudios y Difusión del Derecho Constitucional, un espacio de reflexión e intercambio de ideas sobre la jurisprudencia, los derechos humanos y la consolidación de la cultura constitucional en el Ecuador. En el episodio anterior hablamos sobre la constitucionalización del derecho privado con Esteban Pereira. En este nuevo episodio conversaremos con la doctora María Concepción Jimeno Presa, profesora titular de Filosofía del Derecho en la Universidad de León, España, institución en la que integra el grupo de investigación dedicado a Derecho, Razonamiento y Argumentación. Bienvenidas y bienvenidos. Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidas a Constitucionalmente Hablando, el podcast del Centro de Estudios de Difusión del Derecho Constitucional del Ecuador. El día de hoy nos acompaña la profesora María Concepción Jimeno, quien es titular de Filosofía del Derecho en la Universidad León de España, una institución en la que integra el grupo de investigación dedicado al Derecho, Razonamiento y Argumentación. Además, es profesora visitante e invitada en los programas de másteres internacionales de varias universidades, entre ellas la Universidad de Magdalena de Colombia, la Universidad Federal de Goiás de Brasil, la Universidad CLAEH de Uruguay y la Universidad de Girona en España. Ha realizado estancias de investigación postdoctorales en el Instituto Giovanni Tarello de Génova, la Facultad de Derecho de la Universidad del Mar del Plata de Argentina, en la Universidad del Magdalena, en Colombia, y en la Smith School of Enterprise and Environment en la Universidad de Oxford en Reino Unido. Tiene varias publicaciones y algunos libros, como por ejemplo Derecho y Cambio Climático, cómo abordar los eventos meteorológicos extremos, Derecho y Medio Ambiente en el Antropoceno, la cultura jurídica en la era digital, qué es juzgar con perspectiva de género y ensayos sobre la teoría general del derecho. Bueno, hay mucho más del currículum, me pasaría la media hora hablando de esto, así que más bien entremos a la entrevista. Muchas gracias por habernos concedido esto. Primero, quería hablar respecto de por qué estamos aquí en Quito, en Ecuador, ¿no? Además, le damos la bienvenida. En estos días usted nos ha impartido un curso sobre perspectiva de género en la justicia constitucional. Esto como parte del programa de fortalecimiento de las capacidades de gestión de la Corte Constitucional, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Nos puede contar a breves rasgos de qué trata el curso que nos está dando? Bueno, buenos días a todos. Un placer estar aquí con vosotros, con Lorena, con Daniel. Bueno, el curso sobre perspectiva de género en la justicia constitucional trata de abordar cómo se debe de incluir este enfoque en los procesos judiciales. En Ecuador es una obligación para los miembros del Poder Judicial incluir este enfoque en sus procesos, pero al mismo tiempo, como en otros países, existen grandes dificultades a la hora de saber cuándo un caso requiere este enfoque de género, cómo se debe de incorporar, cómo se debe justificar la incorporación de la perspectiva en cada caso. Entonces, este curso va destinado precisamente a responder a esos interrogantes. Bueno, hemos hablado de algunas definiciones sobre lo que deberíamos entender por perspectiva de género. Nos gustaría saber, doctora, ¿cuál sería una definición integral? ¿De perspectiva de género o de juzgar con perspectiva de género? De perspectiva de género. Lo que es la expresión. Bueno, la expresión perspectiva de género en realidad está compuesta de dos términos. Para poder entender qué queremos decir con ellas en el ámbito social, quizás la forma más ortodoxa de hacerlo, una de las formas quizás de hacerlo es estudiar qué significa cada uno de los términos que lo componen, ¿verdad? La palabra perspectiva es una palabra que se utiliza en el dibujo técnico para representar un objeto sobre un plano, introduciendo un elemento más que nos permite ver ese objeto de una manera más total y más realística. Eso es lo que significa la perspectiva. Y lo que significa género, pues bueno, el género sabemos que es un concepto acuñado desde el movimiento feminista, quizás por eso cuando se habla de incluir la perspectiva de género, las personas que se consideran que son antifeministas están en contra de ello, pero es un concepto que surgió en una ola determinada de feminismo, el feminismo radical, con una idea de exigir cosas, una idea reivindicativa, y vendría a
indicar que realmente una cosa son los atributos sexuales con los que nace una persona y otra cosa son los deberes o las obligaciones, los roles o funciones que una cultura determinada y pues impone a las personas por precisamente ese sexo con el que ha nacido, ¿no? Si juntamos estos dos términos, perspectiva y género, en realidad lo único que queremos tener en cuenta es que a la hora de comprender nuestras relaciones sociales, a la hora de dotar de significado nuestras prácticas y nuestras prácticas sociales y prácticas jurídicas, debemos de incluir para eso un concepto nuevo que hasta un momento determinado de la historia no se visibilizó, y es precisamente este concepto de género. Un concepto reivindicativo que en realidad tiene una función muy importante en la vida social y en la vida jurídica, y es decir, cuidado, que debido a ciertas creencias generalizadas sobre el rol que deben de cumplir las personas impuestas desde la cultura, pues se está lesionando el derecho de igualdad, se está excluyendo, se está marginando a la mitad de la sociedad, precisamente que son las mujeres. Eso es lo que quiere decir la perspectiva de género. Simplemente tener en cuenta a la hora de dar un significado, una comprensión a nuestras interrelaciones, este nuevo concepto. Yo sobre ese tema me surgió una duda ahora que estaba conversando, porque claro, la perspectiva de género puede servir para aplicarla a varios fenómenos, la realidad, las relaciones sociales y el derecho también. Y en algún momento en la clase estábamos hablando respecto a este tema de que el derecho no es neutro, ¿no? Y nosotros los juristas más clásicos, no nosotros, digamos en general los juristas, pero más clásicos, conciben al derecho como algo más bien un poco abstracto, imparcial, algo en lo que tú te fías porque justamente te está dando soluciones que no dependen de la voluntad de las personas. Entonces, ¿cómo podemos utilizar la perspectiva de género para de algún modo desmitificar esta idea sobre el derecho? Es cierto que realmente tenemos, sobre todo una gran parte de los teóricos y de los filósofos del derecho, la idea de que el derecho es un instrumento neutral, objetivo, el producto de una racionalidad, una racionalización de las normas, ¿verdad?, como resultado. Pero creo que es una forma bastante simplificada de entender la función que cumple el derecho y la función que cumplen los operadores jurídicos cuando interpretan y aplican el derecho. Lo que no significa que la inclusión del enfoque de género tenga que hacerse de una manera totalmente arbitraria y al margen, evidentemente, de criterios también de naturaleza jurídica. Entonces, creo que aparentemente puede chocar, porque decir, incluir el enfoque de género implica una interpretación a veces de la norma jurídica, incluso una interpretación y una valoración de la prueba que puede para alguien muy formalista en el ámbito jurídico considerar que se está cayendo en cuestiones ideológicas, pero creo que esto es una mala forma de entender la inclusión del enfoque de género, porque en realidad lo único que estamos haciendo cuando hablamos de enfoque de género en las prácticas jurídicas y judiciales es decir, cuidado, que en un proceso judicial pueden entrar ciertas creencias discriminatorias en razón de género, y si el juez no se da cuenta de ello, las acepta y las reproduce en su fallo judicial, ahí es cuando deja de ser neutral si ese fallo judicial está vulnerando lo que dice, por ejemplo, el derecho de igualdad o las normas constitucionales. Entonces, no tenemos por qué considerar la herramienta del enfoque de género como algo que vaya a romper la objetividad del derecho ni la objetividad también de la aplicación del derecho a través de los órganos judiciales. Hablando de operadores de justicia, sin duda el curso está seguido por varios de ellos. Estamos contando con jueces, juezas, representantes del Consejo de la Judicatura que tienen a su cargo la implementación de políticas de género en el sector justicia, también personas que trabajan en la labor jurisdiccional, tanto de la Corte Constitucional como de otras dependencias. ¿Cómo ve usted, doctora, la necesidad de que todo este cambio para aceptar la perspectiva de género en la justicia constitucional pueda abarcar también a los profesionales que ejercen independientemente la profesión? Porque muchos de ellos también se han anotado al curso y pues
queríamos saber cuál es su opinión con respecto a qué herramientas ellos deberían asumir para apoyar este cambio, que como bien lo ha mencionado también Daniel, viene apoyado en la propia Constitución ecuatoriana. A ver, la inclusión del enfoque de género en la actividad libre profesional de los abogados es mucho más complejo concienciarles de que deben de incluirlo. Porque claro, cuando un abogado está defendiendo un caso, si el enfoque de género no le permite defender los intereses de su cliente, pues van a ser bastante reticentes, ¿verdad?, a la inclusión. Esto también se relaciona un poco con la forma que tenemos en las sociedades de entender la función de un abogado, ¿verdad? Muchas veces a lo largo de las carreras universitarias nos hacen entender que, bueno, el abogado va un poquito por libre y que la finalidad que tiene el abogado es ganar el pleito, y que casi se entiende la figura de la actuación de un abogado como un negocio, ¿verdad? Tú ganas para ganar dinero y además utiliza todas las trapichuelas que puedas de la norma jurídica para poder conseguir de alguna manera que el tribunal te dé la razón, aunque tú misma sepas que no la tiene, ¿verdad? Bueno, creo que este es otro problema distinto. Es otro problema distinto porque a un abogado hoy por hoy no se le puede exigir que incluya en todos los casos el enfoque de género si eso va en contra de del interés de su cliente. Sería bueno cambiar la mentalidad ética y ontológica, ¿verdad?, de lo que es la figura del abogado y el ejercicio de la abogacía. Yo, cuando doy clase en mi universidad a mis alumnos de teoría de la justicia, están en cuarto, les he dado antes clase en primero, y te das cuenta el cambio de mentalidad que han tenido de primero a cuarto, ¿no? En primero vienen todos los alumnos con esa utopía, esa gran idea de cambiar el mundo a través del derecho. El derecho es justicia, no se pueden dividir los dos conceptos porque están unidos y ellos van a luchar por la justicia, y cuando llegan a cuarto quieren acabar la carrera, colocarse en un buen despacho, sacarse rápidamente la mejor oposición que puedan, y su mentalidad ha cambiado la mentalidad de lo que es el derecho, la función del derecho, para lo que sirve el derecho y qué es su papel y su función como abogado dentro de la comunidad. Pero creo que eso desde las facultades, también desde la universidad tenemos nuestra responsabilidad, y creo que deberíamos también de enseñar a los alumnos la gran responsabilidad que tiene un abogado en el devenir de una comunidad, que muchas veces solo ponemos el punto de mira al Poder Judicial, ¿verdad? Sus sentencias evidentemente tienen una repercusión muy grande para las personas individualmente cuando están en un proceso judicial. Cuando estamos hablando de la Corte Constitucional, pues una repercusión incluso para la estructura de la sociedad, para el devenir del ordenamiento jurídico, para la defensa de la norma fundamental, para la defensa de la democracia. O sea, son palabras mayores. Pero eso no significa que un abogado no tenga que ver qué responsabilidad tiene en el ejercicio de su profesión. Yo siempre les digo a estos alumnos míos, no habéis elegido una carrera neutral, habéis elegido una carrera que tiene que servir para algo, para un bien común, para un interés general también. Pero bueno, yo comprendo que esto es bastante complicado, tal y como tenemos la visión del abogado, cómo se están organizando los despachos, el despacho evidentemente como un negocio. Es difícil decir incluye el enfoque de género. Seguramente cuando eso defienda a tu cliente lo van a incorporar, pero cuando no. Y además, mira, os voy a contar una anécdota que me pasó. Me pasó una anécdota en las redes cuando publicité el libro de Juzgar con Perspectiva de Género. Hubo una persona en la red que después supe que era abogado, que me dijo que iba a ser la vergüenza de mi profesión y que cómo osaba hablar o relacionar el enfoque de género con el Poder Judicial. Reconozco que como me hirió un poco sus comentarios, porque eran comentarios bastante ofensivos a nivel personal, esa persona no había leído mi libro, no sabía realmente lo que yo trataba ahí y sin embargo se metía personalmente conmigo, no con lo que yo pensaba, porque no podía saber lo que pensaba. Entonces reconozco que investigué. Dije, ¿quién es este hombre que me dice esto? Y me enteré que era un abogado
de mi país que había utilizado precisamente el enfoque de género para intentar que no fuese juzgado con la ley de violencia de género un hombre que había maltratado supuestamente a su mujer y que cuando salió el juicio dijo que era una mujer, no era un hombre, y la ley española, la ley de violencia de género solo se aplica a los hombres, no a las mujeres. Entonces él dijo que era una mujer en el momento de iniciar el juicio. Estaba defendido por un abogado que no creía en la perspectiva de género. Y este es un tema, digamos, bueno, al nivel de los abogados, sí, mucho tiene que ver con cuál es la ética en el ejercicio de la profesión, pero también ya pasando al mundo de los jueces, en cambio, ahí tú tienes responsabilidades específicas respecto de esto, ¿no? Y la perspectiva de género puede ser considerada por algunos no como algo obligatorio. En Ecuador probablemente sí. Y usted ya ha estudiado un poquito cómo es de Ecuador, pero tiene otros ejemplos en el extranjero. Entonces yo quisiera saber si podríamos afirmar que es un consenso general esto de que juzgar con perspectiva de género es una obligación, o más bien es algo sobre lo que todavía se tiene que discutir en muchas latitudes. Es algo sobre lo que se discute, por desgracia, en muchas latitudes. No se debería, pero fijaros más, es que en sitios como en Ecuador, que tenéis un marco jurídico en eso muchísimo más claro que en otros países, porque vuestra propia Constitución incluye ya el concepto de género, porque a través de la Constitución las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tienen carácter vinculante. En fin, vosotros los jueces de aquí no puede haber ni una mínima duda de que tienen que incluir el enfoque de género. Otra cosa es que sepan cómo incluirlo, que haya dudas, que se puedan incluir de varias maneras y haya que establecer criterios para ver cuál es la más correcta, ¿verdad? Eso es otra cosa, pero que exista la obligación de incluirla no lo hay. Pero en otros países la situación no es tan clara. Y entonces los que de antemano no quieren incluirlo, por la razón que sea, por sus creencias, porque consideran que es algo producto del movimiento feminista, que esto implica una ideología, que implica que los jueces, obligar a los jueces a incluir la ideología feminista. Esto es una de las críticas que se hacen muchas veces. En estos países hay veces que no está tan claro el asunto, porque en las constituciones son más antiguas, la nuestra es de 1975, la vuestra es del 2008, en la nuestra no aparece la palabra género nunca, sí que aparece una fórmula cuando se regula la igualdad en el artículo 14 u otras condiciones similares a estas, pero son fórmulas abiertas y cada uno mete en esa expresión que es vaga, mete lo que quiere. Entonces sí que se está planteando, incluso en los países como los vuestros, que es una obligación, os decía, hay gente que yo estoy segura que no está de acuerdo con ello, que se siente obligado sin estar concienciado de que realmente o convencido de que realmente lo tiene que hacer. Es una obligación que se le ha impuesto y seguramente lo querrán hacer, se sentirán obligados por ello, pero en el fondo, en su fuero interno, no lo consideran obligatorio, no se sienten con esa obligación. Entonces, claro, esto sí que es un problema enorme. Y en España pues hay un gran debate todavía entre los operadores jurídicos, también motivado en cierta manera porque el enfoque de género se está utilizando en el ámbito político como un arma por parte de los partidos a veces para, yo creo que con un interés político, personal del partido, ¿verdad? Y entonces esto a veces también la gente que no piensa ideológicamente, que no está de acuerdo con esa ideología de ese partido político, tiene ese rechazo inmediato hacia ello, en lugar de pensar que lo que se está diciendo es positivo para la sociedad y realmente se debería de incluir. Pero sí, el debate está abierto, obviamente. No solamente entre la gente de la calle, entre los políticos, entre abogados, juristas, incluso también entre los propios jueces. En España ha habido jueces que han publicado libros hablando sobre la ideología del género, en fin, que no están de acuerdo con ella. Sí, bueno, creo que es súper importante lo que usted nos acaba de mencionar con respecto a que tal vez en el Ecuador tenemos un margen constitucional de acción
mucho más amplio que reconoce expresamente la obligación de aplicar la perspectiva de género, pero claro, de ahí a aplicar la perspectiva de género de manera correcta, pues hay un gran paso, como usted lo ha dicho, y en ese contexto quisiera que nos indique cuál es el rol, digamos, de los jueces al momento de enfrentarse a los sesgos cognitivos, porque hablamos mucho de este concepto y también de los estereotipos de género. Quisiéramos que nos explique cuál es el rol del juez frente a estas figuras y cómo lograr después de eso una correcta aplicación de la perspectiva de género. A ver, el papel de los jueces es un papel, una función altamente complicada. La verdad es que yo me alegro no haberme dedicado, que yo siempre quería prepararme las oposiciones de juez. Ahora, a estas alturas de mi vida, me alegro no haberlo hecho, porque realmente están siempre en el punto de mira, ¿verdad? Todo lo que hacen y siempre están bajo el yugo de la crítica. ¿Qué puede hacer un juez ante los sesgos cognitivos? Bueno, ¿qué puede hacer un juez cuando a través de un sesgo cognitivo se incluye dentro de un proceso judicial un estereotipo de género y por causa de la aceptación o reproducción de ese estereotipo de género se llega a la posibilidad de dictar una decisión que es atentatoria del derecho de igualdad? Pues el juez tiene que tener en cuenta dos cosas. Uno, que él no puede caer en los sesgos. Ahí a él le toca la tarea, primero autocrítica, conocer lo que son los sesgos cognitivos, pensar cuáles de ellos le pueden afectar a él. Esto es importante. Todos tenemos sesgos. Es algo que alguien que diga, no, yo llevo muchos años impartiendo justicia y decidiendo y sé que no voy a tener ningún sesgo cognitivo, pues ya tiene el primer sesgo cognitivo, ¿verdad? Del punto cero, el de pensar que realmente no tiene ninguno. Entonces, tiene esa doble tarea. Por un lado, pensar que tener las herramientas suficientes para él no estimular ese sesgo, es decir, que no dejar que el sesgo cognitivo le lleve a dictar una sentencia que no es objetiva de acuerdo con las pruebas planteadas, etcétera, las evidencias. Y por otro lado, tiene la tarea de evitar que el resto de los operadores jurídicos que intervienen en un proceso judicial introduzcan en el proceso judicial un discurso sesgado. Claro, los procesos judiciales también entran otro tipo de discursos. El discurso a través de un perito, a través de un atestado policial, cómo se haga un pliego de preguntas a un testigo, cómo se tome la declaración, por ejemplo, de una víctima de violencia de género, es muy importante porque puede entrar el discurso sesgado y estereotipado en el proceso judicial a través de esa vía. Si el juez no está atento, no solo de que él puede reproducirlos, sino de que hay otras personas que lo han hecho y él tiene ese material, entonces la situación empieza a empeorar, ¿verdad? Es más complicado de lo que pensamos. Creo que es importante todos los cursos de cara a los jueces, todos los cursos de capacitación que se está haciendo, el estudio de qué sesgos cognitivos son, cuáles son los que más pueden afectar en los procesos judiciales donde se exige enfoque de género, entender la relación entre juicios de incertidumbre o juicios intuitivos con heurísticos y el heurístico con los sesgos y los sesgos con los estereotipos y los estereotipos con la discriminación y todas las relaciones que se pueden dar entre todos estos conceptos. Es importante estar el conocimiento de ello. Y creo que los cursos de capacitación se deberían de extender a muchos operadores más que no sean solo el Poder Judicial, porque eso ayudaría mucho al Poder Judicial. Ayudaría mucho. Si los peritos que intervienen en un proceso judicial también están capacitados, tienen conocimiento sobre los temas, si la policía, que es fundamental en determinados tipos de delitos, sobre todo en todo lo relativo a violencias contra las mujeres, tienen capacitación en cuidado cuando yo estoy redactando un atestado, que no me vea influido por este estereotipo que me genera un sesgo y que el sesgo genera este tipo de discurso, pues se le ayudaría mucho al juez. Pero fijaros que el juez, en principio, saber sobre sesgos y estereotipos lo tiene que utilizar para dos tareas: para su tarea personal
y para la tarea de todos los demás operadores que intervienen, incluso de sus propios compañeros, cuando se encuentra con una sentencia en segunda instancia, donde ahí tiene que juzgar de alguna manera si ha habido sesgos en la decisión de la sentencia dictada en primera instancia. Y se va acumulando los controlados conforme va subiendo, ¿no? Y eso nos lleva a discutir sobre cuáles son las consecuencias de no darnos cuenta, de no ser conscientes respecto de estos atajos mentales que tenemos, que a veces se basan en prejuicios o en estereotipos y que terminan dañando o generando errores de juicio. Cuando esto es digamos, se basa en una cuestión que corresponde a un estereotipo de género. O sea, lo que voy es, ¿cuáles son las consecuencias que puede tener el que un juez, y sobre todo cada vez más alto en la cadena de los jueces, tenga un error de este tipo? Bueno, tal vez un ejemplo podría ser bueno para explicarlo. A ver, las consecuencias son demoledoras. Son a título del ciudadano. Cuando tú eres parte de un proceso y la sentencia que se ha dictado con un sesgo discriminatorio te afecta a ti personalmente, pues fijaros lo que puede generar para una persona, por ejemplo, para una víctima de violencia de género, que precisamente porque haya habido un estereotipo, un sesgo y todo haya influido en una sentencia que no es objetiva y que vulnera su derecho de igualdad, pues es terrible las repercusiones psicológicas de todo tipo, porque los daños que sufre una víctima de violencia de género ya son muchos. Si encima la sentencia no la está dando, no está resolviendo el caso de manera adecuada por no tener en cuenta el enfoque de género, pues todavía son muchísimos daños y prejuicios más, ¿verdad? Al daño de la violencia se le suma el daño de la violación de un derecho fundamental. Cuando estamos hablando de tribunales jerárquicamente más superiores, como puede ser el Tribunal Supremo en España o como puede ser aquí la Corte Nacional, las repercusiones son todavía mayores porque crean precedentes. O sea, se está legitimando una serie de criterios que, si se aplican, son discriminatorios y vulneran, fijaros hasta qué punto, se vulnera la Constitución. Se vulnera los derechos, la parte más importante de nuestros textos constitucionales. Y cuando es la Corte Constitucional, pues yo creo que todavía más que el Tribunal Supremo, porque el papel de la Corte Constitucional es un papel muy específico y muy especial, muy relevante para el tipo de Estado y para la democracia. Lo que haga un tribunal constitucional a la hora de decir cómo se tiene que interpretar una norma constitucional, cómo se tiene que interpretar el principio de igualdad o la igualdad como principio y como derecho, esta manera, o cuando tiene que resolver un recurso de amparo también, está de alguna manera indicando a la sociedad lo que es legítimo. Ya no es lo que es solamente legal, sino lo que es correcto. Está defendiendo la Constitución, está diciendo esto es lo que todo el pueblo, por ejemplo, de Ecuador, la soberanía del pueblo de Ecuador, hemos llegado a tener un consenso, una cohesión social. Entonces, cuando la Corte Constitucional no incluye el enfoque de género y eso le hace llevar una interpretación discriminatoria, un recurso de amparo que lesiona el derecho, está rompiendo las bases de la Constitución, la está dejando sin sentido, la está interpretando como si no fuese la norma fundamental del ordenamiento y está poniendo en entredicho esa cohesión social y esa democracia que se supone que queremos mantener. Así que la responsabilidad que tiene la Corte Constitucional es máxima en todos los estados. Quería preguntarle si es que existe algún ejemplo que se le ocurra en el cual, de hecho, estas consecuencias sean evidentes. A ver, ¿sabes cuál es el problema, Daniel? El problema que hay es que no hay una sola forma de incluir el enfoque de género. Aquí tengo que
quiero hacer una consideración. La argumentación que da el tribunal es lo importante para que nosotros podamos de alguna manera ver cómo ha incluido el enfoque de género, qué razones ha dado para decir este caso requiere el enfoque de género o no lo requiere. Si lo requiere, ¿por qué se requiere? ¿Dónde puede estar la norma estereotipada? Entonces, yo sé sentencias de los tribunales constitucionales donde el mismo fallo, por ejemplo, donde el fallo general de la mayoría se ha dictado diciendo que se aplica la perspectiva de género y tiene unas razones para aplicar la perspectiva de género, y el voto particular de ese mismo tribunal está diciendo cuidado porque si esta es tu solución y tu forma de argumentar el enfoque de género en este caso va en contra del enfoque de género en esta otra parcela. Entonces, el problema cuando en muchos casos donde se requiere el enfoque de género es que pueden entrar en vigor varios estereotipos. Tú quieres eliminar uno y a veces por eliminar uno empiezas a fomentar el otro. Te digo, por ejemplo, cuando se plantea los permisos por paternidad, ¿no? Esto se ha planteado no solo en mi país, sino que se ha planteado en muchos países, ¿no? Las mujeres siempre hemos tenido, por ley, un permiso por maternidad mucho más largo que el que tenían los hombres. Entonces siempre se ha planteado decir un hombre, y yo, ¿por qué? Si yo también quiero cuidar a mi hijo, tengo derecho a interactuar con él nada más nacer, tengo también los derechos como padre, ¿por qué yo como padre no puedo disponer del mismo tiempo que mi mujer que ha tenido el niño? Y se han dado muchas razones. Por ejemplo, una de las razones es, bueno, mira, no porque la mujer biológicamente, y esto es una cuestión biológica, pasa por el embarazo, pasa por el parto, tiene que recuperarse físicamente, es la persona que tiene que amamantar al crío, entonces ella necesita más tiempo que un hombre. Y si existen diferencias, incluso se han podido llegar a justificar como una acción positiva, ¿no? Es algo en beneficio de la mujer. Es algo que hay que considerar a la mujer y es una diferencia que está justificada objetivamente. Claro, cuando ya los permisos por maternidad se otorgan cuando una mujer adopta un niño, pues ya no está pasando por el embarazo y el parto, ¿verdad? Y sin embargo, el permiso de maternidad sigue siendo más largo que el de los padres. El argumento empieza a fallar. Y así, cuando se considera que se debe de dar más a la mujer y menos al hombre, ha habido muy bien, además con buena apreciación, muchos jueces y juezas que han dicho cuidado, porque esto es una manera de sostener que la que tiene que cumplir con el papel de maternidad y los deberes propios de cuidar a un hijo es la madre más que el padre, y sobre todo porque estos permisos más largos colocan a la mujer en una situación de desigualdad de oportunidades en el ámbito laboral, porque mientras tú estás cuidando a tu hijo, pues no puedes trabajar, no puedes fomentar tu vida profesional. Entonces, claro, hay que mirar qué argumentos hay y hay que mirar en qué contexto, en qué momento histórico estamos en una sociedad para poder, de alguna manera, ponderar cómo es mejor o en qué sentido es mejor la inclusión del enfoque de género. ¿Estarás de acuerdo conmigo, Daniel, en que este punto nos lleva justamente a analizar el rol de las emociones, ¿no?, al momento de juzgar? Y en el curso precisamente la doctora María Concepción Jimeno nos había hablado de lo importante que es analizar que la construcción de los fallos obviamente es una actividad humana y por tanto implica hoy por hoy también la conexión del derecho, por ejemplo, con las neurociencias. Entonces, quisiéramos preguntarle ¿qué precisamente podría aportar esta vinculación, ¿no?, del derecho con las neurociencias para afrontar o eliminar los estereotipos de género? Pues puede aportar muchísimo. A ver, no es un tema que yo esté investigando mucho porque se aleja un poquito de mis líneas de investigaciones. Tengo compañeros en España que sí que han analizado mucho la relación de derecho y emociones. Pero está claro que cuando nosotros, que si bien un estereotipo de género se considera como una creencia y muchas veces esa creencia pensamos que proviene del intelecto, simplemente de un sesgo cognitivo genera el estereotipo, no es tan fácil, no es tan así.
porque muchas veces son las emociones las que nos hace crear esos estereotipos de género. Entonces, cuando estos estereotipos entran en un proceso judicial, no entran siempre porque haya un heurístico mal usado que crea un sesgo cognitivo, y el sesgo cognitivo genera el estereotipo o le reproduce o la asienta, y de ahí se crea un prejuicio, una actitud prejuiciosa, de ahí se deriva en un discurso discriminatorio. A veces no es así. A veces el estereotipo va antes. El estereotipo es el que genera el sesgo cognitivo. Y en esa construcción del estereotipo, en esa construcción hay emociones. De la misma manera que también tenemos que darnos cuenta que en un proceso judicial pueden entrar las emociones. Puede haber una mayor afinidad con ciertas personas, nos dejamos influir por ellas. Ayer, por ejemplo, veíamos el efecto halo, ¿verdad? El efecto halo, cuando tú ves a una persona, dependiendo de cómo va vestida, inmediatamente cómo la asocias, qué asociación haces, ¿no? Si puede ser culpable o no puede ser culpable, si hay una mayor probabilidad de la que realmente objetivamente sabes de que sea culpable. Bueno, las emociones también, evidentemente, también están dentro del proceso judicial, y hay que tenerlas bien controladas, evidentemente, para no caer también en sesgos emotivos o emocionales. Y viendo lo complejo que es, porque a veces uno, y esto es una cuestión que a mí me parece que se da mucho en el discurso, uno ve que hablar de juzgar con perspectiva de género es una cosa que se banaliza un poco, no se llega a la profundidad. ¿Cuál sería como las medidas que uno debería tomar, si es que se puede generar una suerte de guía para evitar tanto que las emociones influyan y generen estereotipos, como que hagamos estos atajos mentales para luego terminar, digamos, teniendo decisiones que no implementen el enfoque de género? ¿Existe un camino? ¿Existen varios? ¿Este camino está muy tasado o más bien tenemos pautas para hacerlo? Y esto obviamente lo hemos estado discutiendo en el contexto de la guía de juzgar con perspectiva de género, que es uno de los productos que vamos a ir desarrollando. Tal vez una idea preliminar sobre el tema nos daría muy bien. Creo que no hay una fórmula mágica. Esto es como cuando quiero adelgazar y voy a la farmacia a comprar las pastillas que te dicen que puedes comer lo que quieras, pero que la tomas y adelgazas de todas maneras. Ojalá existiese esa fórmula mágica, ¿verdad? No existe una fórmula mágica. Por eso muchas veces yo creo, esto es una opinión totalmente personal, creo que a veces hay muchos protocolos para juzgar con perspectiva de género que quieren dejar de forma tan exhaustiva lo que se tiene que hacer para aplicar el enfoque de género, que no se dan cuenta de que esto es contraproducente. Creo que es muchísimo mejor hablar de guías donde se establezcan criterios que sean que sirvan, que ayuden, que orienten, que puedan permitir al juez precisamente eso, darse cuenta de que no va a cometer, de que puede cometer un sesgo, de que en un caso determinado ponerle en una actitud crítica, de decir, cuidado, que en este tipo de casos puede haber estos estereotipos. ¿Qué estereotipos son los que en mi sociedad normalmente pueden darse en este tipo de casos? Que ayude al juez a eso, pero no que le diga al juez, oiga usted, mira, y ahora cuando vaya a hacer vaya a preguntar a la víctima, usted tiene que preguntarla 1, 2, 3. Creo que eso es una manera de cercenar absolutamente la tarea judicial, y creo que no se debe hacer. Creo que es totalmente contraproducente hacerlo. Primero, porque no hay una sola manera de incluir el enfoque de género. Segundo, porque incluirlo no significa que sea la mejor sentencia posible. Ahora bien, también es cierto que no incluirlo genera que haya una gran probabilidad de que esa sentencia sea discriminatoria. Entonces es mucho mejor crear una guía que sirva simplemente como un instrumento de ayuda, de una herramienta de ayuda al juez para hacerle ver que puede caer en esos estereotipos y sesgos y cómo evitarlos, que tener que decir al juez, bueno, y haga tal cuestionario, esta pregunta, a la víctima no la pregunte nunca esto, pregúntala esto. No, mejor enseña cómo se debe hacer una buena pregunta. Quita una pregunta que sea una pregunta mal formulada, en el sentido, como hablábamos ayer, de la falacia de la conjunción, sepa cuando una pregunta está cargada, todo este tipo de criterios, pero no diga haga
haga usted esta pregunta o deje usted de hacer esta pregunta, porque nadie podemos usurpar tampoco el papel y la discrecionalidad que tiene el Poder Judicial, que es el encargado de resolver ese conflicto directamente y además el más competente para ello. Creo que para concluir este diálogo tan interesante, podríamos topar como último punto este desafío que implica argumentar decisiones judiciales con perspectiva de género. Entonces, ¿cuáles serían sus reflexiones finales sobre la motivación de las sentencias? Porque eso implicaría, evidentemente, de lo que estamos analizando, una mayor aptitud para poder argumentar correctamente las decisiones. Sinceramente creo que no se puede incluir el enfoque de género si no se sabe argumentar bien o si se argumenta mal conscientemente, las dos cosas. Y para saber argumentar bien hay que tener conocimientos de argumentación. Yo no sé, no solo de teoría de la argumentación, sino de las herramientas con las que se puede contar los tipos de argumentos que puede utilizar y que utiliza un juez cuando dicta una sentencia. Yo sé que hay muchos másteres, por ejemplo, ¿no?, que hablan de teorías de la argumentación, y es muy interesante, son muy útiles las teorías de la argumentación, se deben de tener en cuenta, pero en las carreras universitarias, desde que empiezan Derecho, se debe de enseñar lo que es un argumento inductivo, qué tipos de argumentos inductivos hay, qué diferencia entre la lógica inductiva y la lógica deductiva aplicada al ámbito jurídico, qué reglas tenemos para saber si un argumento inductivo como un argumento analógico, un argumento estadístico, tiene fuerza inductiva fuerte o no, cuando una argumentación contiene argumentos entimemáticos, argumentos donde faltan premisas, que esas premisas son tácitas, cómo extraer o cómo poder reconstruirlo incluyendo la premisa tácita, porque es la forma muchas veces que tenemos de identificar dentro de un fallo judicial dónde ha entrado, dónde está operativo, ¿verdad?, el estereotipo de género. Una de las críticas que se hace, por ejemplo, al sistema que tenemos de la libre valoración de la prueba es la entrada de las máximas de la experiencia en la argumentación judicial. Las máximas de la experiencia muchas veces, que no deberían, pero muchas veces no son expresas, no se explicitan, simplemente se dan por sabidas. Entonces, si tú sabes de argumentación, reconstruyes, te das cuenta de que hay un argumento que le falta algo, que de las premisas expresas que ha puesto un juez o una jueza no se puede llegar a la conclusión. Reconstruyes el argumento. Para eso hay que saber las técnicas de reconstrucción y ahí te das cuenta de que hay una máxima de la experiencia. Y a veces, las máximas de la experiencia son las que reproducen estereotipos o aceptan estereotipos que, incluyendo el enfoque de género, nos permiten derrotarlas, o sea, decir, porque las máximas de la experiencia son enunciados condicionales que nos dicen, si una persona titubea y dice no acordarse de nada en tales delitos, entonces es que esa persona está mintiendo. Entonces, a no ser que nos permite justificar mucho más sólidamente por qué hay que incluir el enfoque de género y por qué en determinados casos hay que modificar esa máxima de la experiencia. Entonces sí, hay que saber de argumentación. No se puede incluir el enfoque de género de manera correcta sin una argumentación sólida. Y la argumentación además sirve para poder justificar muy bien por qué ese caso requiere enfoque de género, por cómo has incluido el enfoque de género, a qué conclusión has llegado incluyendo el enfoque de género y por qué esa conclusión a la que tú has llegado es la que es más acorde con el derecho de igualdad, es la que es más acorde con la Constitución. Perfecto, bueno, muchísimas gracias. Realmente creo que podríamos quedarnos con algunos otros temas que se quedan sobre la mesa, pero por ahora agradecemos su presencia aquí en Quito y esperemos que le esté pasando bien y que la tengamos en lo sucesivo por acá. Muchísimas gracias. Bueno, yo quiero daros las gracias a vosotros, ha sido un placer. Quito me trata como una reina, así que voy a tener un poco de pereza de irme, me vais a tener que llevarme al aeropuerto y echarme, porque la verdad que estoy muy agradecida.
y con todos vosotros lo estoy pasando muy bien y está siendo todo un reto profesional. Me habéis planteado todo un reto profesional con esto de construir la guía y de dar el curso de capacitación. Muchísimas gracias. Gracias, doctora.